Hola, buenas noches. Qué gusto saludarles un día más acá en este podcast IPM. Estamos ya en el programa número 43 y estamos muy contentos de poder llevar a cabo este programa y contactarnos con ustedes. Amén. Entonces, usted comienza a etiquetar, comienza a hacer la invitación ya y para que comencemos lo antes posible. Y hoy les tengo una sorpresa. Está con nosotros acá nuestro amado ministro César Rojas, para que saludes, hijo. Amén. Bueno, bendiciones. Es una sorpresa para mí estar aquí. No me lo esperaba, pero bueno, aquí estamos. Es un tema maravilloso. Les bendigo a cada uno, los que están conectados. Si usted sabe que no hay alguien conectado, etiquételo, por favor. Si está dentro de su casa, en su familia, mándele un mensaje, llámelo, que este también es un tema edificante. Amén. Bueno, esto es como cuando uno va a votar y se va muy temprano y lo dejan de vocal de mesa. Así que bueno, se quedó más rato del que tenía que estar acá después de la casa de oración. Así que fue elegido democráticamente para estar en este programa conmigo. Así que, y es para que ustedes puedan saber también que estos programas no son tan como estudios bíblicos, se lo hemos dicho desde el principio, Amén. sino es algo que vamos construyendo entre nosotros mismos. Muchas veces traemos algunos textos bíblicos para poder estar conectados, pero más allá no tanto, sino que la idea es que ustedes puedan comentar y nos puedan ayudar para llevar a cabo este programa. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy, muy importante. ¿Qué tema sería ese, César? Vamos a estar hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Amén. Entonces vamos a provocar este tema, que yo creo que es un tema sumamente importante. Bueno, y le voy a dar el comienzo para que podamos ya empezar a explayarnos, comenzar a hablar, comenzar a comentar usted en base a este tema tan importante. Pero vamos a saludar a algunos que ya están conectados. Si quieren me van dando la lista rápidamente y los vamos saludando. ¿Quién está conectado? Conectado. Ahí estamos. Sofía Emilia. Sofía Emilia. La mentora Tami está. Tami, mentora, bendiciones. ¿Quién más está? Dominic. Rápido. Dominic. Pues Dominic. Ahí está, al pie del cañón. Natalia Aguilar. Natalia, hijita, qué gusto que esté conectada. ¿Quién más está? Natalia El Luis Luis. Mendible. Luis Mendible, a los aplausos correspondientes. Sí, sí, este programa no sería lo mismo si, bueno, 400 grados con Fahrenheit. cada uno de ustedes. Todos son sumamente importantes y sus comentarios. Bueno, Amén. ¿quién La más hermana está? Uchi también está. Uchi, hijita, bendiciones, un abrazo. Yasna Galán. Yasnita, hija, bendiciones. Jennifer Becky. Jennifer, bendita hija, qué gusto que estás conectada y estás cerca, estás más cerca de lo que... El mentor Félix también. Félix, hijito, un abrazo gigante, bendiciones. Valeria Figueroa. Valeria, hijita, bendiciones. ¿Quién más? Tenemos más gente conectada. Endrina Inciar. Endrina, ok, bendiciones. Ellos me aparecen a mí. Ok. Sí, eso también. Junior Bueno. Vázquez. Se acaba de conectar. Junior, bendiciones. Todos los que están conectados, un abrazo. Bueno, y a los que se vayan conectando posteriormente le vamos a estar saludando. ¿eh? Y gracias por conectarse y por hacer este momento un tiempo grato en el cual podemos compartir de temas tan relevantes como los que hemos estado compartiendo. Ya estamos en nuestro podcast número 43, ya nos vamos acercando al número 50. Hay ahí algunos buenos premios para el podcast número 50. Siga conectándose, invite a alguien, quizás a alguien le va a ayudar, le va a bendecir un tema tan importante como este. Y hoy vamos a hablar de la gracia, César, vamos a hablar de la gracia. Amén, papá. Sí, bueno, antes de comenzar, este es un tema de que muchas veces no sabemos cómo explicarlo. Siempre escuchamos la gracia, el favor. Este año está declarado la doble gracia, el doble favor. Y Amén. muchas veces decimos, ¿cómo es eso? ¿Con qué se come eso? Entonces, para ir entrando allí, o sea, esto no fue algo preparado. Yo le dije a papá, lo que puedo tener son testimonios de lo que he vivido, de la gracia de Dios, con el favor de Dios. Pero antes de entrar allí, vamos a lo que dice naturalmente lo que es la gracia de Dios. Dice que es un don de Dios. Dice, es un don o favor inmerecido
que Dios otorga gratuitamente. Dice gratuitamente, pero sabemos que no fue tan gratuitamente porque hubo alguien que pagó por eso. Exacto. Y nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que es Dios que otorga gratuitamente a las personas un regalo de su amor y perdón que permite la salvación y la transformación espiritual. Entonces es un regalo inmerecido, Inmerecido, que nadie merece o que no lo podemos comprar con esfuerzos humanos ni con algún tipo de dinero, con alguna capacidad que nosotros podamos tener, sino es algo totalmente, la gracia es algo totalmente que viene y proviene de parte de Dios. Amén. Entonces, vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Se conectó el pastor Jonathan Castro. Con el que estábamos Ok, Pastor Jonathan, qué bendiciones, Burnes. Damos un aplauso. Eso está en Ñuble, me parece, ¿cierto? En Ñuble. Y bueno, Pastor Jonathan, no lo conocemos en persona, pero sí lo conocemos en el espíritu. Creemos que Dios tiene propósitos y conexiones del reino, ¿cierto? Ahí hay un hombre de Dios como el Pastor Joe Ferreira, en el cual, bueno, nosotros también en el año 2018 tuvimos la bendición de traerlo también y estuvo con nosotros acá y eso fue, wow, tremendo y de mucha bendición. Entonces, Pastor Jonathan, a usted, a su familia, bueno, y con las personas que ustedes vengan, le vamos a tener ahí en consideración para que cuando lleguen nos hagan saber que ya están acá para poder honrarles y, bueno, poder conocerles. Evangelista Nielsen, un abrazo, hijita, Es qué un gusto que milagro. estás conectada. Porque siempre se acuesta temprano porque hora de madrugada. Ah, sí, Sí, ella es un esfuerzo. duerme un rato antes, duerme como 3 horas y luego ya Sí. se dedica a la oración. Es una mujer de una oración. Amén. Evangelista. Entonces, estamos hablando de la Gracias. gracia, que es un favor, el favor de Dios, ¿cierto? Es un regalo inmerecido. Y lo que primero entendemos por gracia es que somos salvos por gracia. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el tema de la salvación. Amén. O sea, somos salvos por gracia, por amor del Señor. Amén. No lo merecíamos, nadie calificaba para poder optar a esta salvación, nadie calificaba, pero Dios por su gracia, ¿cierto? Nos acogió, nos extendió sus brazos, nos atrajo a Él y nos dio la oportunidad de poder ser y formar parte de la familia de Dios. Y básicamente esa es la gracia. Y podemos ver la gracia reflejada en muchos aspectos en la palabra de Dios. un texto. ¿Sí? Hebreos 4:16. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Yo tengo uno acá para mientras lo busco. Ah, dale, Dice, hijo. mira, lo que decía el papá Dígame. ahorita, es tan poderoso el tema de la gracia. Mucha gente, hasta cristianos, dicen que leen el Antiguo Testamento y quieren vivir lo que el Antiguo Testamento, pero se olvidan del otro capítulo, del otro pacto que es el Nuevo Testamento. El nuevo pacto. Del Nuevo Pacto. Entonces, hay gente que dice, usted también lo ha dicho, que una prédica que yo quería vivir en los tiempos de la ley. La verdad es que a mí tampoco me hubiera gustado vivir en ese tiempo porque era muy fuerte. La paga del pecado era la muerte, o es la muerte. Y un versículo dice, todos lo conocemos, es Romanos 3, 23 al 24, y dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo. Qué poderoso es qué poderoso es este texto bíblico que acabas de leer, hijo, y bueno, y deja claro todo, ¿cierto? Sí. Nadie calificaba, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, pero por su gracia, o sea, estamos hablando netamente del amor de nuestro Señor. Amén. Porque gracia también se refleja en el favor de Dios, en la misericordia de Dios, en el amor, primeramente el amor de Dios sobre nuestras vidas y bueno, es ese favor inmerecido de parte de Él. Y qué hermoso saber y tener el conocimiento que uno camina bajo esa gracia y bajo ese favor, ¿no es cierto? Sí, que experimentar en testimonios personales cómo
la gracia y el favor de Dios están en la vida de una persona. Amén. ¿Qué me puedes decir de eso, César? Bueno, la verdad es que no me recuerdo muchas porque son muchas cosas. Muchas Yo cosas. di un testimonio de verdad y yo dije, mire, puedo pasar mucho rato acá, pero yo he podido experimentar la gracia y el favor de Dios juntamente. Gloria a Dios. Es impresionante. Por ejemplo, no quiero entrar allí, pero hay cosas que he vivido que van igual sobre el envío, hay temas, el poder de ser enviado, el poder del manto, pero lo que hemos visto sobre la gracia de Dios, sobre lo que se desata en esta casa, papá, a través de ustedes, es impresionante con lo que usted declara, obviamente si uno lo cree, testimonios personales de cuando vemos, por ejemplo, siempre lo digo, y el papá siempre lo dice, no calificábamos para el trabajo, estábamos de último, pero Dios le da vuelta a las carpetas y nos pone de primero. Cosas que uno se impresiona, cosas tan simples como en nuestro trabajo, papá. Lo más básico, cosas tan simples como en nuestro trabajo. Hay algo diferente en nosotros. Eso uno no lo puede explicar. Uno dice, pero ¿cómo es la gracia? Nosotros vivimos la gracia. Como usted dice, vemos los frutos del reino, así también vivimos lo que pertenece y lo que está en el reino, es la gracia y el favor de Dios. Cosas básicas como estar en el trabajo. Por ejemplo, en mi caso, en un turno somos 180 personas. ¿Ya? Y de esas 180 personas, siempre hay alguien marcando una diferencia. Siempre no sé, yo creo que Dios me ha dado eso de ir a mi jefe, a predicarle a mi jefe. No tengo ese temor, no tengo ese miedo de predicarles el evangelio. Ellos siempre han visto algo en mí. Hay muchos que quieren crecer o nuevas oportunidades. Gente que lleva años, yo en tan poco tiempo, como he visto el favor y la gracia de Dios en el trato, en los bonos, en el dinero, en todo. Entonces, el trato que me dan es muy especial. Usted fue minero hace mucho tiempo. Sí, yo fui minero de Y avance, de sí, explosivo y todo eso. y sabemos la atmósfera que se vive tan fuerte allí. Es muy fuerte. Pero la gracia de Dios te hace que te traten diferente, que te hablen diferente. Y es sobrenatural eso. Y eso es obviamente por la gracia y el favor. Hay un trato diferente, hay algo diferente en ti que es reflejado. Y eso solamente puedo decir que es la gracia de Dios. Me dan vacaciones donde absolutamente nadie tiene vacaciones. Wow. Aquí está prohibidas las vacaciones, así, porque sabe que, bueno, es una ley que es un acuerdo entre el empleador y el empleado. Pero hubo un tiempo que no había vacaciones y ellos saben que soy cristiano, necesito vacaciones porque voy a servirle al Señor. Y uno de los pocos, o yo creo que el único que dieron vacaciones en toda esa temporada en lo que yo he necesitado para servirle al Señor, siempre ha sido un sí. Y eso es la gracia de Dios operando en nuestra vida, papá. El favor y la gracia favor y de la Dios gracia. sobre la vida de un cristiano, entonces, Amén. es notoria. Sí. Y dentro de la gracia y el favor de Dios en una persona, yo creo que hay dos polos opuestos que se contraponen. Y aquí muchas veces están lo que tú decías delante, hijo, las confusiones que muchas veces vienen sobre nuestra vida. Porque entendemos que nosotros nos hacemos llamar protestantes, porque bueno, le cayó la revelación a Martín Lutero, ¿cierto? Sí. Con las 95 tesis. ¿Por qué? Por el tema de la indulgencia. O sea, hay un reinicio, porque las cosas cuando se iban de alguna forma desvirtuados, habían salido del plan de Dios. Entonces ellos comenzaron a cobrar y cobraron y comenzaron a pedir por la salvación. Por la salvación, sí. Entonces, Martín Lutero, cuando comenzó a ver todo esto de las indulgencias, porque es diferente, hijo, es diferente que cuando alguien da algo de corazón, ¿cierto? Movido por la palabra o porque la fe se está inyectado por la fe, que la gente muchas veces no lo entiende, y las personas luego quieren hacer una ofrenda o quieren dar algo, pero movidos por la fe. Amén. Pero acá, en este contexto que estamos hablando, y estamos hablando del catolicismo, sin pretender hablar mal de nadie que vea este podcast posteriormente, entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que de alguna forma estas indulgencias era una exigencia, o sea, era entre el infierno y el cielo, o sea, ellos se adueñaron de algo que no les pertenecía. Y entonces Martín Lutero comenzó a ver que esto no estaba bien. Y entonces comenzó con las 95 tesis que provocaron lo que es el protestantismo. Entonces, y está la iglesia protestante. Aun cuando
yo siempre insisto, hay gente que quedó pegada en todo eso. Eso. O sea, y hay iglesia luterana, yo no estoy hablando mal, pero sí pongo ojo en eso porque hay gente que, que escucha más las enseñanzas, sigue más las enseñanzas de Lutero que las de Jesucristo. O sea, porque si Lutero lo dijo, eso es sagrado. Entonces, hay cosas, porque la revelación ha crecido en el tiempo. Entonces, el Señor está, todavía habla el Señor. O sea, no fue a lo último que le habló a Lutero. O de repente lo que habla Calvino. O sea, son cosas buenísimas que enseñaron en su tiempo, que fueron entregadas, ¿cierto? Y de veras que fue maravilloso eso. Pero Dios sigue hablando, o sea, Dios no fue la última, ellos no fueron la última Coca-Cola del desierto. Fueron hombres de Dios maravillosos que Dios, pero hay gente que es más importante lo que dijo Calvino que lo que dice Jesucristo. Yo creo que ahí está un poquito el peligro. Nosotros tenemos que revisar eso. Entonces, muchas veces esto trae dos polos opuestos. ¿Qué es lo que tenemos? Primeramente tenemos lo que es la tradición, el legalismo, ¿cierto? La parte legalista, y también tenemos la parte que es libertinaje. Entonces son polos opuestos. O sea, hay iglesias que dicen, algunos dicen, no, la supergracia, la gracia de Dios, la gracia aquí, la gracia allá, ya no se quieren congregar porque por gracia priorizan todo, o sea, el paseo con la familia, todo está hecho. todo lo que está de alguna forma más priorizado que las cosas espirituales, las cosas de Dios. Y esos son extremos que son peligrosos. O sea, nosotros debemos cuidar toda área, pero de repente las enseñanzas de esta supergracia, salvo siempre salvo, eso, ¿cierto? Sí. Tenemos que ponerle ojo allí porque esas cosas son dañinas, dejan a la gente fuera de combate. Y entonces entendemos que la salvación no es por obra, ¿cierto? Es por gracia. Pero tenemos que tener ese equilibrio de no caer en el legalismo ni caer en el libertinaje, ¿cierto? Y aprender la gracia. Más bien, la gente piensa que la gracia es el perdón de Dios siempre. O sea, yo peco y Dios me perdona. Sí. Yo peco y Dios me perdona. Yo peco y Dios me perdona. Ese es entonces como una licencia para pecar. Wow. Y yo creo que la gracia carga el poder, carga la autoridad y carga el poder de todo lo contrario, para no pecar. Eso. Entonces, la gracia carga el poder. Una cosa es que tú no quieras pecar, pero la gracia carga ese poder. El temor de Dios. Carga temor de Dios. Sí. Carga la gracia, algo especial que te da el poder para decir no. O sea, tengo tanta libertad de parte de Dios. Dios me ama tanto que me dejó libre para que yo pudiera hacer lo que se me dé la gana, pero yo no lo voy a hacer. Esa libertad, ¿cierto? Amén. Soy libre, o sea, no hay barrote, no hay paredes, pero esa misma gracia debiera sostenerme para no pecar. ¿Qué piensas de eso, César? Sí, bueno, y hay como frases como que dicen, bueno, total, estamos en la gracia. Como usted decía, son ese tipo de palabras que la gente agarra como excusa. Bueno, yo sé que no importa, me equivoco, no importa, voy a caer en fornicación, pero me arrepiento después. Me arrepiento y Dios me perdona. Y Dios me perdona, entonces... O voy a ir a la fiesta, pero no importa, sí, Dios me va a perdonar. Entonces es muy peligroso eso. Entonces la Biblia dice que Dios tampoco puede ser burlado. Entonces estamos tomando esa licencia que tenemos para abusar y prácticamente darle una bofetada, burlarnos de Dios en su cara. Eso es un libertinaje. Libertinaje, sí. Entonces ahí debemos tener cuidado. Por ejemplo, ahí también la palabra de Dios habla del personaje de Jonás. O sea, se me está viniendo a la mente alguna. Pero dice que Jonás fue enviado a predicar. De ahí podemos ver la gracia de Dios, que lo estábamos comentando con mi amada antes de salir, en caso donde la gracia de Dios se manifiesta, porque dice que el pueblo de Nínive era un pueblo que eran malos, sí. Eran perversos, dice la Biblia. Gracias, amor. Dice, es un pueblo perverso. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios en su gracia y en su amor, que luego se lo dice a Jonás, se lo declara y le dice, mira, Jonás, ¿acaso yo no voy a tener amor por este pueblo? Entonces, yo tenía un plan de amor, y mira, qué curioso esto, porque él tenía que ir a predicar arrepentimiento.
Jonás tenía que ir a predicar a Nínive arrepentimiento, porque Dios quería que se arrepintieran, quería salvarlos. Ujú. Pero aquí tenemos el otro lado, o sea, y él fue a predicar juicio. Tenía que ir a predicar arrepentimiento, pero en realidad fue a predicar juicio, o sea, fue a decir, Dios los va a destruir, Dios los va a hacer pedazos, porque ustedes son malos, son una bola que no sirve para nada, están desechados de Dios. ¿Ha escuchado esos Sí, mensajes? esos mensajes, claro Que que carecen sí. de amor, carecen Sí. de gracia. O sea, ese es Solo otro juicio. extremo. Sí. Entonces, juicio. Entonces, después que predicó, Wow. se fue a tirar a ver cómo Dios destruía. Y por eso estaba tan enojado, porque Dios... No, porque Dios no hizo lo que él quería o lo que No, estaba en su corazón. claro, por lo que estaba en su corazón. Sí, Pero en el sentido que hay gente wow, así, sí. que predica, en vez de predicar el amor, la gracia de Dios, Mm. predica el Juicio. el juicio. Entonces estamos viendo el tema del libertinaje y estamos viendo el tema del juicio, ¿cierto? Del ser legalista. Y entonces ambos extremos son totalmente peligrosos. Y es por eso que estamos acá hablando en este podcast de este tema tan importante, para que usted pueda y podamos mantener un equilibrio. De veras. Tenemos comentarios. Sí, y lo otro que teníamos de Ah, dale, hija. era de la salvación. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar Amén. gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Sí, bueno, para no desviarnos, hay un tema que es muy fuerte y no lo podemos tapar con nuestros... No podemos cerrar los ojos y no decir nada. Nosotros habíamos conversado un tiempo atrás y eso lo vemos en las redes sociales de que hay personas, cristianos, predicando ese tipo de evangelio, ese tipo de evangelio de Jonás, de De juicio. juicio. Ponen la Biblia a hablar por lo que han vivido, no han perdonado, no se han arrepentido y viven ahí y usan la Biblia para predicar ese juicio. Entonces, y viven un tiempo, mucha gente vive en glorias pasadas predicando ese juicio de Dios, sabiendo de que en este tiempo Dios tiene algo nuevo y que Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos. Y la gente dice, pero ¿cómo, hablando de la gracia, cómo sé yo que la gracia de Dios, o la gente se pregunta, ¿esa gracia de Dios también está para mí? ¿Cómo se? La Biblia dice, yo tengo un versículo aquí que dice, Salmos 23:6, dice, ciertamente el bien y la misericordia, dice que nos seguirán, nosotros nos vamos tras ella nos persigue, dice, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Wow. El bien y la misericordia nos van a seguir, la bondad de Dios, el favor de Dios, cuando nosotros llegamos al reino de Dios, cuando estamos vivimos en el reino, porque hay evangelio, claro, vivimos en un tiempo de gracia. Y el papá ha dicho este año, no ha terminado el año, el doble gracia. El año pasado fue gracia y favor, este año fue doble gracia y doble favor. Y la Biblia dice que esa doble gracia, ese doble favor que el papá ha declarado, que es bíblicamente, dice que nos seguirán el bien y la misericordia. Recuerde que la gracia es el amor inmerecido de Dios hacia nosotros, es su amor, es su bondad, la salvación. Dice que eso nos seguirá todos los días de nuestra vida. Así que aprovechen, no ha terminado el año y esa es una palabra que está vigente. La doble gracia y el doble favor. Lo que no pudiste el año pasado, lo puedes lograr este año. Bueno, y es una activación también a través de este podcast de la doble gracia. A veces vienen algunos problemillas Sí. y se nos olvida el tiempo que estamos viviendo. Y cuando estamos en los tiempos proféticos, debemos saber qué tiempo estamos viviendo para poder ponerlo en práctica. El Satanás va a querer de alguna forma distraerte, querer sacarte del propósito para que tú no puedas vivir el tiempo profético de Dios. Y es verdad lo que tú dices, César, porque hay mucho peso que se le pone a la gente muchas veces a través de la misma predicación legalista, ¿cierto? Entonces la gente necesita un respiro, necesita salir de esa situación, pero así como Jonás, cuando le metemos juicio, entonces no es una doble gracia, no es una buena noticia, porque evangelio es una buena noticia. Entonces ya se transforma en algo, un peso, una mala noticia. Entonces hay mucha gente que percibe la religión en sí como algo pesado, o sea, me mete en juicio
y voy a hacer cosas o voy a tener que intentar hacer cosas que yo no puedo hacer, no tengo la capacidad. Pero como le dijimos anteriormente, la gracia carga ese poder, la gracia carga un poder para que tú puedas cumplir y puedas estar bajo el alero de Dios. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Dice, entonces nos da la confianza para acercarnos libremente. Dice la palabra de Dios también, ven tal como estás, que yo no te he hecho fuera. Entonces Él nos llama tal como estamos, porque Él sabe en su gracia, que Él sabe en su amor que no podemos solos, que le necesitamos. Si pudiéramos ser justos, si pudiéramos autojustificarnos, si pudiéramos pagar esta hermosa gracia, no le necesitamos de Él, pero tanto nosotros y Dios sabe que no podemos solo. Entonces por eso dice, ven tal como estás, aquí vas a encontrar las herramientas necesarias para que puedas vivir una vida de santidad, ¿cierto? Amén. Eso que usted dice, bueno, lo dice la Biblia, venid a mí todos los que están cargados, frustrados, tienen todo peso, y que muchas veces queremos hacerlo, creo que lo decía en la prédica ayer, no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Exacto. Eso para que podamos también ver manifestada la gracia en nuestra vida, es muy importante la oración, la intimidad con nuestro Padre. Lo decía la líder Elisa ahorita, una palabra que ella trajo, de que muchas veces oramos el día a día, Señor, bueno, vengo a orar porque tengo que orar, mi relación contigo, pero lo que no hemos entendido de que en esa oración, en esa intimidad, la atmósfera cambia. No es un ritual, es algo sobrenatural, papá. Es algo de que, bueno, eso lo he enseñado, de que cuando nosotros oramos, estamos allí, Dios le estamos entregando todo el cansancio, todo lo natural, todo lo que no podemos, las lágrimas, lo que decimos en la intimidad, a Dios, y Dios está allí. Entonces, y Dios nos entrega lo que tenemos, la llave del reino, y Dios nos entrega lo de Él, lo que está en el cielo para nuestra vida, que Él lo sabe, mientras nosotros nos despojamos de todo ese cansancio, y ahí hay un intercambio, papá, hay un intercambio, y nos llenamos de su gracia, nos llenamos de su favor. Él sabe, cuando usted se desparrama, se tira al suelo en su intimidad, ahí se activa lo sobrenatural en su vida, la gracia y el favor de Dios. Hay un intercambio allí. Muchas veces no nos damos cuenta y nos naturalizamos con la oración, pero ahí lo que se provoca es un intercambio, es un portal. O sea, claro, se provoca un portal, entendiendo que no porque yo voy a orar más, voy a ser más ungido, no porque porque sabemos que la gracia es un regalo que viene de parte de Dios. Entendiendo y comprendiendo ese contexto. Amén. Pero también tú tienes mucha razón, hijo, porque muchas veces la gracia se predica diciendo, pero si yo no tengo que orar más para tener la gracia de Dios, entonces es una licencia para no orar. Eso. Yo no tengo que asistir tanto a la iglesia para tener la gracia de Dios, y es una licencia para no ir a la iglesia. Entonces muchas veces hay muchas personas cuando no tienen claro esto, usan esta licencia y la sacan cada vez que no quieren hacer algo para Dios. Eso. Porque se sienten que está la libertad. Entonces, ese es libertinaje. Nosotros tenemos que mantener el centro de esto y el equilibrio. Y ahí está el desafío que nosotros tenemos como cristianos de poder saber y mantener ¿cómo se llama? El equilibrio. Sabemos que, claro, como dice, obviamente, si yo voy a orar, si yo voy a pasar tiempo con el Señor, dice, lo que tú haces en secreto va a ser recompensado en público. Hay una promesa de parte de Dios, pero el amor de Dios es para todos el mismo, Dice que Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos, o sea, para todos el mismo. Pero aquí está la interacción de los hijos. Hay hijos. Nosotros siempre decimos y enseñamos, no hay mejores ni malos hijos, sino hay hijos conectados. Cuando hay un hijo que está conectado, entonces ese hijo, claro, va a caminar en el favor, va a caminar en la gracia, porque ya no es un tema de que Dios te ame más a uno o que ame menos al otro, que ame más al otro, sino es un tema específicamente de alineación. Es porque tú quieres la gracia, pero ¿para qué la quieres? Tú quieres el favor, pero ¿para qué lo quieres? Tú quieres el respaldo, pero ¿para qué lo vas a usar? Si estás desalineado, entonces no puede haber una activación de gracia y de favor sobre tu vida,
donde tú vas a fluir. Entonces, obviamente que si vas a estar, va a ser una consecuencia de la intimidad, que la gracia y el favor de Dios se va a activar y a manifestar sobre tu vida. Amén. Wow, papá. Usted dice algo bueno, me recuerda hace poco lo que viví. Y usted habla de que para esa gracia, para que pueda manifestarse lo que Dios quiere. Claro, la Biblia dice de que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Ok, tenemos la gracia, tenemos una palabra profética, la doble gracia y el doble favor. Pero ¿cómo lo manifestamos? Entonces ya sabemos que tenemos la gracia, pero ¿cómo yo materializo eso del mundo del espíritu en mi vida? Entonces hay algo que usted dijo, discernimiento, saber los tiempos, cuando tengo que orar, cuando tengo que actuar. Saber los tiempos, para discernir los tiempos. Y aquí esto no me da vergüenza decirlo, lo conversamos una vez, pero atención, por favor, hermano, líder, todos los que me ven de IPM, que lo que me pasó a mí no le pase a usted. Obviamente eso me ayudó a mí a madurar mucho más en tema de discernimiento de los tiempos y de entender cómo materializo esa doble gracia y ese doble favor en mi vida. Por ejemplo, hubo un tiempo que en los 21 días de ayuno en enero que hacemos, ya lo hice lo mejor que pude y yo tuve una visión. Yo se la expliqué, usted lo sabe. Yo vi algo, lo que Dios me mostró para mi vida. Es una profecía que venía de hace 6 años y Dios me lo mostró. Y Dios me mostró un camión. Eso era lo que Dios quería. Lo vi una visión y comencé a moverme en esa visión. Comencé a, lo que dice la Biblia, a militar sobre las profecías, a militar sobre las visiones, a materializarlo. Seguimos ayunando, seguimos orando, seguimos creyéndole, haciendo negocios. Dios dio la conexión con las personas. Estaba esa gracia, estaba ese favor de Dios. Todo se fue alineando. Cuando llegó el momento, imagínense, es un hombre que yo primera vez en mi vida veía. Es un hombre es un hombre de negocio, papá. Es un hombre que tiene muchos camiones. El trato que nos dio con mi esposa es increíble. Yo digo, Dios mío, esto es tu gracia, Señor. Esto es tu favor obrando. Yo no me lo creía el trato que nos daba ese caballero a nosotros. Porque todo sin dinero, oiga, si usted nos puede ayudar con esto, sin ningún problema. Oiga, ningún problema. O sea, era increíble, todo era así, todo era positivo, todo era así, no hay ningún problema y todo que sí. Entonces ya, bueno, entonces dejamos las cosas así, cuando yo tenga el dinero yo vuelvo. Entonces, bueno, no se dieron las cosas y bueno, pasó lo que pasó, no se dieron las cosas y yo seguía orando, yo seguía ayunando y decía, Señor, ¿qué pasa? Como usted decía allá en la prédica, ¿qué está pasando? Porque hay cosas que uno no entiende, pero el Señor tiene esa respuesta, entonces que no le pase lo que me pasó. Por no discernir los tiempos, por no discernir lo que tengo que hacer, porque el Espíritu Santo dice que Él nos guía. Entonces, el Espíritu Santo me dijo, esto es muy fuerte, pero que por favor que no le pase a usted. El Espíritu Santo me dijo, si tú le fueras dicho que te diera ese camión sin dinero, te iba a decir que sí, porque no podía decirte que no, por la doble gracia. Eso sabemos cuando el Espíritu Santo nos habla, que nos deja como que, ¿qué? Entonces, no es que yo escuche al Espíritu Santo todos los días una voz, pero yo sé que era el Espíritu Santo. Decía, ¿qué pasó allí? Si tú le fueras dicho que te diera ese camión sin dinero, que te lo vendiera sin dinero, no te podía decir que no. Eso a mí me dejó en un jaque mate. O sea, eso me descompuso todo. Digo, wow, Dios mío. Pero eso me ayudó, obviamente, a arrepentirme, a pedir perdón, porque necesitaba más eso, discernir los tiempos de lo que Dios quiere, donde se abren los portales. Eso era un portal abierto. Yo hablaba con el papá, eso era un portal abierto porque no hubo una palabra que era no. Todo estaba alineado, pero por no discernir un poquito más los tiempos, se pasó. Ahora tengo que esperar otra vuelta. Que se abra nuevamente que se abra nuevo ese portal, amigo. Bueno, cuando el Jesús te llame a caminar sobre las aguas, y amén, tú sabes papá. que es Él, hay que tirarse. No amén. sé. Entonces, qué buen testimonio, que Dios va a respaldar lo que está en su corazón. Sí. Y es por eso que es importante estar alineado. Allí la gracia se manifiesta. Y mira, también la palabra de Dios dice, cuando habla de los corintios, hijo, cuando habla de los corintios, dice que ese era el lugar o la iglesia más pecaminosa que había. Los corintios eran los más malos. O sea, hay un texto bíblico que dice, no recuerdo dónde, porque estamos así, pero que dice que ni la gente
inconversa ni la gente de afuera comete pecados como de este tipo, que el hombre se ha ido con la mujer de su papá. Entonces, dice, ni las personas en el mundo, ni la gente del mundo, así parafraseando un poco lo que dice, comete pecados tan fuertes como este. Pero en la iglesia de Corinto, curiosamente, tuvieron que de alguna forma formalizar o ordenar los dones, porque era una iglesia que estaba llena de dones, todos tenían dones y todos querían manifestar el don que tenían, o sea, ahí había de todo, o sea, una maravilla lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con esa iglesia. Entonces, la palabra de Dios dice también que donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Amén, sí. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice la palabra de Dios que donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó? Es porque allí se manifiesta el poder de Dios. Amén. Mira, para argumentar un poquito más esta idea, y luego vamos a leer los comentarios porque ya nos juntamos dos buenos para hablar y acá queda la gran. Entonces, mira, para argumentar un poquito la idea, le dice el apóstol Pablo, le dice al Señor, Señor, ya es la tercera vez que te pido que interfieras en esto, en mí, que me sane, no sé. Y el Señor le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué maravilloso. O sea, estamos viendo lo mismo que en la iglesia de Corinto. Dice, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Amén. Entonces, ¿por qué Dios trabaja en nuestra debilidad? Amén. Porque dice que lo más vil Él buscó para avergonzar a los sabios. Porque, ¿sabe por qué? Porque en nuestra debilidad no hay orgullo. Sí. Porque en nuestra debilidad está la humildad. Amén. Porque en las cosas que nos acomplejamos no tenemos de qué gloriarnos. Wow. Amén. En las cosas. Y es por eso que el apóstol luego cuando entiende esta revelación dice, entonces más bien yo me voy a gloriar en mi debilidad. Porque el Señor quiere entrar, pero en los puntos que somos buenos, entendiendo la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre letrado, era un hombre entendido, era un hombre de gobierno, sí, era un hombre de autoridad, de influencia, era de influencia, sí, ¿cierto? Entonces era muy capacitado, pero tenía su punto débil. Y ese usó el Señor para entrar y para hacerlo al hombre que él llegó a ser. Sí, amén. Entonces, y por eso la iglesia de Corinto era tan usada, habían tantos dones, habían tantos milagros, sucedían tantas cosas allí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el Señor manifiesta su poder donde no hay orgullo. Así es, amén. Donde no te vas a vanagloriar de que fueron tus fuerzas, de que fueron tus capacidades, de que fue tu intelecto, de que es tu apellido, de que lo que te heredaste del ámbito natural, sino te lleva al lugar donde netamente, y no hay más, donde tú te sientes débil, te sientes indefenso, te sientes vulnerable, te sientes muchas veces poca cosa, y allí el Espíritu Santo se mete y comienza a trabajar en ti. Amén. O sea, por eso dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, aún Amén. En esa debilidad, se manifiesta el poder de Dios. Amén. Vemos algunos, hijitas, comentarios, porque debe estar lleno eso y... no sé si ustedes tienen los primeros porque se me perdieron ya. No, son muchos. Igual me salí igual. Bueno, ya, los que hayan, o si no se nos van a perder los que vienen. El líder Perdón. Dice, hay que orar, pero sin vanas repeticiones. Yo vivo orando, voy en la moto, voy orando, me estoy cepillando, estoy orando, no necesito demostrarle a nadie que oro. La intimidad con Dios te posiciona en el momento correcto, no cuando uno quiere, cuando Él quiere. Amén. Dice también el líder Luis, cuando uno ora, la carne mengua. Si eres arrogante, muere la arrogancia. La oración produce frutos en el regalo de la gracia. Amén. Dice también Luis Mendible, ¿sí? Por eso que este programa no se puede hacer sin Luis Mendible. Yo escuché al Espíritu Santo Dale. Cuando me retiré de mi trabajo y me dieron mi dinero, yo fui el que puse el monto. También en los evangelismos me ha hablado, pero hay que ser rápidos para hacerle caso. Eso, amén.
Eso, hay que estar pilas. Saludos, dice la ministra Margelis, para todos los que estamos aquí. Margelis, ministro, bendiciones, abrazo. Miguel Ángel, que tu amigo. Miguel Ángel, Saludos, hijo, bendiciones, un abrazo. Gracias siempre a tus comentarios y siempre estás ahí conectado al Facebook, a las transmisiones. Dice Muchas mamá, bendiciones. a través de su Facebook. Dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe y esto es don de Dios. Amén, es un regalo de Dios. Estamos Muy claros. dice, yo también he estado bajo esa gracia, he conseguido trabajo con una cédula vencida. Amén. Y he recibido liquidaciones sin ni siquiera poder firmar un papel para firmar. Wow, Amén. qué tremendo aporte, Luis. El líder Hay Luis, más. el ¿Qué líder dice? Luis dice también, no sé si le dieron, yo estoy en el tiempo de la doble gracia, Amén. pero voy a la triple gracia, porque cuando tenga mis papeles y cuando Venezuela sea libre. Gloria Amén. a Dios. También dice, Perdón. Y también dice, y pronto disfrutaré de la doble gracia con papeles y con esposa y con más posibilidades. Amén. Eso, hijo, dale. también dice, Él conoce nuestras debilidades y es ahí donde se glorifica. Amén. Dice mamá, 2 Corintios 12:9, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia. Sí. La líder Eli dice, todo se trata de Él. Es tan bueno, es tan soberano, es un Padre lleno de gracia y verdad. Andrés Ortega dice, libertad para todo, pero me cuido porque hay alguien a quien debo cuidar y su nombre es el Espíritu Santo. Wow, Amén. hijo, qué buen comentario. Y qué tremendo dice. ¿Qué dice luego de ese texto bíblico de la gracia? Mira, el texto siguiente, ¿qué dice? Jennifer dice, por gracia, Dios salvó a Noé y a su familia y le dio una segunda oportunidad a la humanidad, incluyendo también a los animales. Ahí podemos ver su gracia y su amor. Amén. Sí. Amén. Dice Wow. 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow, qué tremendo. Qué increíble cómo él complementa dos temas que son totalmente opuestos. Opuesto, sí. El gozo y las pruebas. El gozo y la debilidad. El gozo y las afrentas. El gozo y todas estas cosas, las persecuciones. Increíble, ¿cómo puedes tener gozo en medio de la deuda, en medio de la persecución, Wow, sí. en medio de que estás pasando una enfermedad? ¿Por qué? Porque él recibió la revelación de que mientras más pase por esa situación, el Espíritu Santo estaba fortaleciendo áreas débiles Wow, de amén. su vida, de su carácter, lo estaba transformando en un hombre nuevo. Y curiosamente Dios no usa, sí, yo creo que lo usa, pero preferiblemente Dios no usa nuestros lados fuertes, sino que usa nuestras debilidades. Amén. Para avergonzar Lo al sabes. enemigo. Amén. Porque el enemigo se ha ensañado con nuestras debilidades. Y por ahí busca. Y cuando se viene a dar cuenta, nuestras debilidades pasan a ser las partes más fuertes que tenemos. Wow, eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de la gracia. De la gracia de Dios. Bástate de mi gracia. Freddy Zapata dice, no somos salvos por gracia, o sea, somos salvos por gracia, no por sacrificios ni por obras. Así es, hijo. Somos salvos por gracia. Valeria dice, he pasado por situaciones donde sentí que no podía más, pero aún así encontré las fuerzas. Tal vez esa fue la gracia de Dios sosteniéndome en los momentos en que no me daba cuenta. Wow, Valeria, hija, qué tremendo comentario. Qué maravilloso. Gracias por los comentarios que están haciendo y estamos haciendo este podcast. De veras que vemos el amor y la gracia reflejado en esos momentos difíciles y aprendemos a confiar en Él. O sea, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aprendido a confiar en el Señor en los peores momentos de mi vida. Amén. Cuando yo creo que no está, cuando yo creo que se olvidó, cuando yo creo que me abandonó, cuando yo creo que no está conmigo. Ese es el momento que Él está más cerca. Él está haciendo cosas extraordinarias sobre nuestra vida. Amén. Wow, es poderoso. Yo quería agregar algo de que
eso es lo que he vivido, papá. Cómo manifestar la gracia de Dios. Muchas veces usted decía algo puntual de que no era nuestra fuerza, no era nuestra inteligencia, no eran nuestras capacidades. Muchas veces también no es nuestro dinero, no es el banco para que el banco se Claro. lleve la gloria. No sé qué cuánta, se me vino esto a la Dale, mente. dale, hijo, dale, dale. Hay gente Fluye. que a lo mejor ha querido un auto, pero está pensando, no tengo el dinero. No Como tengo. Mencalillo. ¿Qué puerta top? Sí, claro, aquí y allá, buscando, pero hay algo que se lo leímos ahorita, el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Y tiene que creer esto, el papá, yo siempre digo, y a los que cuando tenía discípulos le decía, el papá cuando dice, el papá nunca dice yo profetizo, cuando lo dice es porque es un hombre guiado por el Espíritu, y hay que estar atento ahí. Y él dijo, tiempo de doble gracia y tiempo de doble favor, aproveche esto, no se ha terminado el año. A lo mejor está en su corazón tener un auto. Elija un auto que usted pueda pagar, obviamente, que pueda responder. Preséntese sin dinero y confíe. Yo sé que le va a dar mucho miedo, le van a temblar las piernas, el razonamiento te va a decir que cuando te pidan el dinero, ¿qué vas a hacer? Pero créale a Dios, demuéstrele a Dios que usted cree en Él. Preséntese y compre, como dice, compraremos sin dinero. Y la gente va a ver algo diferente en ti. No sé qué tienes, pero yo, no sé, te lo voy a dar. No te extrañes de lo que va a ocurrir ahí, porque Dios te va a respaldar y tú estás demostrando a Dios de que verdaderamente quieres ver esa gracia y ese favor manifestado de que se está hablando en esta iglesia. Qué tremendo lo que estás hablando, hijo, y es muy importante, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo crecía, ¿cierto?, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. O sea, crecía con gracia, en gracia para con Dios, pero también para con los hombres. Amén. Y esto es algo que nosotros podemos ver también en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el caso de Nehemías, por ejemplo, en el caso de Nehemías, Nehemías tenía el favor, tenía el favor del rey, del mandamás, del mero mero. Entonces él iba al lugar y presentaba cartas y tenía la firma del rey y tenía acceso al favor. Y entonces dice, es para con Dios, porque decimos, no, que la gracia con Dios, no, pero dice, para con Dios y para con los hombres. O sea, esa gracia que el Señor pone, ese favor que Dios pone también, es para que lo pueda manifestar en el trabajo, Amén. Para que también lo pueda manifestar en cualquier lugar donde tú estés. Entonces vamos creciendo en esa gracia, vamos madurando en esa gracia y vamos comprendiendo que Dios está en el asunto. Wow. Eso es lo más importante. Amén. Tenemos más comentarios, hija. Camila dice, la gracia no es una licencia para pecar, es el poder para vencer el pecado. Amén. Así es. Qué buen comentario. ¿Tenemos más? Sí. Dice la hermana Jennifer, Romanos 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Qué bueno, ahí están los respaldos con los textos bíblicos y eso nos ayuda muchísimo para que podamos ir poniendo también fundamentos en lo que estamos hablando, no quede ahí en la palabra. Nosotros estamos aquí argumentando, pero ustedes van poniendo los fundamentos a medida que nosotros vamos ahí, el Espíritu Santo nos va trayendo ideas a nuestra cabeza y poder fluir así libremente en este momento. Qué tremendo es el tema de la gracia, es un tema poderoso, cuando nos cae la revelación de que caminamos bajo esa gracia, bajo ese favor, entonces sabemos que no estamos solos, sabemos que caminamos bajo una protección, bajo una unción, sabemos que estamos alineados en el propósito, en el poder de Dios. Entonces es algo tan importante tener en cuenta, o sea, que podamos hablar este tema hoy día, y a usted a lo mejor se le estaba olvidando que es el tiempo que estamos viviendo. Entonces, no, póngase en pies y declárelo sobre su vida. Como decía acá el ministro, el bien y la misericordia me seguirán. Amén. Y no me van a seguir por lindo, no me van a seguir por lo atrayente que yo puedo ser, sino la gracia y la misericordia es como un imán. Cuando ven la gracia de Dios en un hombre, en una mujer, amén, wow. Ahí la gracia dice, wow, allá está, allá yo tengo que estar, allá el favor, el bien, la misericordia, las cosas que son importantes.
puertas de oportunidad Amén. se van a abrir. Declaramos que en este tiempo de gracia se abren nuevas posibilidades, oportunidades para usted, para su familia, para los que están estudiando, los que están ahí van a recibir, los que van a ir a la universidad, ¿cierto? Los Amén. que van a salir titulados, que se van a abrir puertas de trabajo, que la gracia del Señor va a sobreabundar en esta nueva temporada, que van a abrirse empresas, que Dios se va a glorificar de una forma extraordinaria, porque Dios es bueno. Dice la palabra de Dios: yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Esa es gracia de Dios, es gracia. No es porque lo merecemos. La gente dice, no, pues que van allá y dar esto. No, no lo damos por eso, lo damos porque estamos agradecidos de la gracia de Dios. Amén. Le servimos por gratitud, le servimos por amor. Damos porque Él nos ha dado, ha puesto en nuestras manos y nos ha bendecido. Entonces, todo depende de Él y para Él. Y por Él estamos acá en este día. Y eso es gracia, reconocer que de Él provienen todas las cosas. Amén. Papá, usted decía algo de que ese bien y la misericordia no nos siguen por lindo. Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios, el amor de Dios, de que Él no mira nuestros defectos para bendecirnos. Wow. Dios no mira los defectos que tenemos para bendecirnos. Y me vino algo, me vienen llegando cosas y yo creo, papá, no sé, no tenía todo planeado, pero creo que Dios quiere. Estamos fluyendo. Dios quiere, yo creo que Dios quiere, papá, entregarle autos al liderazgo. Altos al liderazgo. Y me vino esto al recuerdo. Obviamente es un tema de honra, pero también es la gracia de Dios. Esto va en conjunto. Esto son cosas de reino que se ven manifestadas en el reino. Usted puede decir, como le decía ahorita lo del auto, yo no tengo el dinero. Yo no tengo, su razonamiento le dice, ¿cómo lo puedo obtener? No puedo, no hay forma. No tengo papeles, nada. Cualquier excusa, cualquier razonamiento. Usted sabe que el razonamiento se inventa cualquier cosa. Pero usted dice, no tengo el dinero, no tengo. Pero si hay algo que tienes. Tienes un empleo, tienes un sueldo. Cuando yo no tenía auto, mi sueldo, cuando estaba en la red de Israel, todo mi sueldo, bueno, usted me conoce desde que llegué, nunca he escatimado mi sueldo para el Señor o lo que tengo en dinero para el Señor. Si hay que darlo todo, lo doy todo. Si hay que, bueno, ahora tengo que hacerlo en acuerdo. Antes estaba soltero y lo hacía, pero en mutuo acuerdo con mi esposa. Cuando Dios nos habla, tenemos que hacerlo. Pero usted tiene su sueldo. Y cuando yo tenía mis 5 casas de paz, yo tenía de lunes a viernes, usted lo sabe, 5 casas de paz todos los días. Y yo no tenía auto. Y yo recorría Rancagua en Uber. Y yo tenía que tomar el Uber de mi casa, a buscar a la persona, llevar la casa de paz. Mira, son 3 carreras allí. Y después devolverla a su casa y después de a mi casa, papá. Eso era todos los días. No había una excusa de que no tengo para el pasaje, yo la voy a buscar. Yo no tenía, es que no tengo auto. Yo pagaba el Uber y lo iba a buscar, lo llevaba a la casa de paz y después lo devolvía a su casa y el Uber me llevaba a mí a mi casa. Y eso lo estuve haciendo por mucho tiempo. Y hubo un tiempo de rompimiento porque Dios no se le olvida todo lo que hacemos para su obra. Hay algo que se llama Dios va a nombrar tu nombre en lugares donde Él ya te tiene ya preparado. Eso se llama lo que pasó con el rey, el de Esther. Ya. ¿Cómo se llama el rey? Cuando revisaron la historia de los reyes. ¿Qué hizo Mardoqueo con esto? Las historias, no me acuerdo. Revisaron las historias. El libro de memorias. El libro de las memorias. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a Mardoqueo con esto? No se ha hecho nada. Entonces, honre, no sabemos lo que pasó. Entonces, todo lo que tú has sembrado, todo lo que no es pérdida, todo lo que tú has sembrado en tu casa de paz, síguelo haciendo, síguelo. Y las ofrendas, papá. No tocaba el tema de las ofrendas. Yo me acuerdo que ofrendaba en la casa de paz 5,000. Y tenía 5 casas de paz. O sea, prácticamente, imagínense la cantidad de Uber y se me iba mi sueldo allí. Y era por amor, lo hacía por amor, lo hacía por pasión, porque veía el crecimiento de la red, de las personas cambiando. Y llega un momento donde usted menos se le espera. Como usted lo piensa, así no es. Siempre lo decía. La mayoría de las veces usted, Dios me va a decir así. Le cuento que así no es. Un día me invitan a cenar. Ya. Me invitan a cenar. Y bueno, y hacía -4 grados. Y vente, vamos acá afuera. Pero yo, a cenar, decía yo por dentro, ¿por qué para afuera? Y el frío, -4 grados.
Y bueno, me decía, nosotros, gracias por llegar, le damos gracias a Dios porque tú llegaste a nuestra vida, gracias por esto, gracias por lo otro. Nosotros vemos cómo tú te fue, porque eso se ve. La gente ve cuando tú das una prédica por darla, la gente sabe cuando tú haces una casa de paz por hacerla, la gente mira lo bueno y también mira lo malo, los frutos se ve, como tú haces las cosas. Y me decían, nosotros vemos cómo tú te esfuerzas para hacer las casas de paz, para hacer todo eso todos los días, y se sacan la mano del bolsillo y me dicen, si nosotros queremos regalarte este auto. Wow. Eso es, amén. Lo recibo. Y eso Dios me lo ha estado recordando. Ay, y yo creo que Dios quiere desatar autos a los líderes de la casa. Gloria a Dios. Estás empoderado. Sí, Dios quiere desatar. Y esos son testimonios y significa Dios lo va a hacer de nuevo. Amén. Dios lo va a hacer de nuevo. Solamente sigue creyéndole a Dios y sigue esforzándote en hacer en avivar tu casa de paz. Me tocó orar por las casas de paz en este tiempo. Yo creo que esto está alineado y yo creo que vamos a ver testimonio de que se van a desatar autos para el servicio de Dios. Porque sé que muchas veces le pides un auto a Dios. Este es cliché, lo sabemos. Para ir a la playa. Para ir. Señor, dame un auto para servirte. Esa no fue mi excusa. No tengo. Señor, tú sabes. Sin auto te sirvo igual. Y tú sabes que lo necesito. Y es para el servicio de Dios. Y como usted dijo una vez, nunca más he andado sin auto. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y esa es la gracia de Dios para fluir en negocios, para fluir Amén. En el trato con la gente, para fluir en tu asignación. Necesitamos la gracia de Dios para poder llegar a la gente, para entregar un tema. Necesitamos la gracia de Dios para con Dios, pero para con la gente también, que la gente también pueda decir, wow, ese hombre, esa mujer es de Dios, hace las cosas con excelencia, se nota que hay un esfuerzo, se nota que hay una dedicación. Amén. Entonces todo eso va a provocar que el favor, que la misma gente te quiera bendecir. La gente sin una manipulación, sin estar ahí llorando, oh, que necesito esto, que necesito esto otro. La misma gracia de Dios va a comenzar a desatar que las personas te quieran bendecir, o sea, así espontáneamente, no esperando nada, porque eso es gracia. En gracia tú haces, pero no estás esperando nada, pero Dios siempre te va a sorprender. Dios siempre te va a sorprender. Siempre lo que tú esperas siempre va a ser demasiado poco para lo que Dios tiene y quiere hacer con tu vida. Así que entramos confiadamente al trono de su gracia, ¿cierto? Pero tenemos la convicción de que Él va a hacer algo mayor en nuestra vida. Amén. Tampoco vamos a ir, oh, no, que yo no necesito nada. No quiero. Es una falsa humildad. No. Tenemos que tener claro, estar claro así como Salomón, ¿cierto? Cuando Dios se le presentó ahí su gracia, le dijo, ¿qué quieres? Y entonces nosotros tenemos que tener claro, conforme y de acuerdo a nuestro llamado, cómo vamos a tratar. Gracias para hacer negocio, gracias para firmar un cheque, gracias para firmar un contrato, Amén. Gracias para buscar las puertas correctas y ir y que se abran esas puertas correctas. Amén. Gracias para buscar a la persona que estábamos hablando el podcast pasado, ¿cierto? Cómo coger a la persona correcta. Para todo eso necesitamos la gracia de Dios. Hay comentarios. Amén. Dice Rodrigo Molina, hay que pedir en grande porque Dios es para cosas grandes. Amén, Rodrigo, así es, hijo. Luis Mendible dice, yo empecé a dar mis casas de paz en bicicleta, con frío y como fuera. Muy bien. Amén. La líder Eli dice, papá no olvida y papá conoce lo que necesitamos y él responde. Así él no es. Es. Amén. Dice también la líder Eli, él nos conoce y conoce las intenciones de nuestro corazón. Y el líder Luis dice, yo he pedido una van para llevar gente. Amén. Dice Rodrigo. Sí. Dice Rodrigo Molina, sí, eso mismo escuché en una prédica del apóstol Maldonado. Pedir algo, pero con un propósito bueno. Muy bien. Y eso está bueno. Gloria, ¿te queda algún comentario? ¿Lo leí todo? Sí. Yo estoy acá como... José tenía el favor de Dios. Dice que Dios estaba con él y por eso tenía el favor con los hombres en la cárcel, con Potifar y también con Faraón. En los peores escenarios, en los peores escenarios, sí.
podemos prosperar, podemos Amén. ser bendecidos, podemos ser transicionados y Amén. podemos cumplir nuestro propósito en Dios. Ahí el mayor ejemplo que tenemos es José, es un hombre que estuvo en los peores escenarios. Si consideramos que él fue acusado de violación, prácticamente de intento de violación, o sea, se iba a ir preso y ahí en la cárcel, pero no fue así, o sea, no le pasó nada a José, gracias a Líder de Dios. la cárcel. Se convirtió en un líder en la cárcel. ¿Por qué? Porque tenía el favor y la gracia de Dios. Eso, amén. Romina Cardoso dice, aunque yo ahora estoy sin trabajo, Dios siempre me ayuda y puedo ver la gracia de Él sobre mi vida. Así es, Rominita, hija, así es. No perdamos la perspectiva de que Dios está en el asunto, Dios está con nosotros. Cuando hablamos de favor y gracia, es que Él está siempre con nosotros. Amén. ¿Te queda algo más, hijo, que comentar? ¿Cuánto llevamos, hija? 1:10 y ya son las 11:30. Ah, ya, vamos a terminar. No, solamente que Dilo, estamos viviendo el tiempo de gracia. Nosotros Ok, ya este ves. último tiempo de los procesos que hemos estado viviendo desde que comenzó el año, hemos estado el tiempo de gracia, de verdad. Mi esposa y yo el tiempo de gracia y de verdad que hemos aprendido a rendirnos a Dios y confiar en esa gracia de Dios, que Dios lo sabe todo lo que necesitamos, que Él suple todo, todo, absolutamente todo. Hemos aprendido, obviamente ganando menos porque los dos estamos de licencia y licencia médica, pero es maravilloso vivir cuando confiamos en eso que dice la gracia y el favor de Dios nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Es maravilloso, se fueron las preocupaciones, se fueron esa angustia de que va a faltar, todo eso desapareció porque nos rendimos y decimos, ¿sabes qué, amor? Nos rendimos a Dios. Vivimos, no hay pleitos, puedo decir, no hay pleitos en mi casa, no existe nada de eso, existe puro amor, ¿verdad, amor? Puro Esa amor. es la mayor riqueza que puede haber. Y la gracia en la viviendo, persona. papá, la gracia de Dios en todas las cosas en nuestro hogar. No lo podemos negar, la gracia de Dios en nuestra vida. Amén, hay más comentarios. Sí, dice Elizabeth Muñoz, en los peores escenarios, Dios se glorifica. Amén. La Uchi dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué van a comer, o qué van a vestir, o por su cuerpo, porque ustedes son más que la ropa. Fíjense en las aves de los cielos, que no siembran, pero cosechan, así que ustedes valen mucho más que ellas, dice el Padre. Wow. Y Jennifer dice, la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas mediante la salvación, fortaleza, comunión con Dios, perdón y arrepentimiento. La gracia de Dios se recibe por fe y agradecimiento. Amén. Amén. Muchas gracias por todos los comentarios, muy acertados, muy buenos. Y bueno, yo sé que estos podcasts van a bendecir a muchos. Me gustaría terminar y cerrar este podcast que es referente a la gracia con dos historias paralelas, así rápidamente. Un hombre que nace con un propósito, un hombre que nace para hacer el bien, un hombre que nació en un lugar quizás con una situación difícil, quizás con una familia disfuncional. Un hombre que comenzó a crecer en gracia y en favor para con los hombres, para con Dios, y un hombre que comenzó a crecer viendo quizás cuadros, no sé, puede ser de maltrato, cosas, enseñanzas, atmósferas negativas. Un niño que estaba predicando en la sinagoga a sus 12 años, ya crecido, y otro niño quizás ahí en el supermercado, robando, delinquiendo, con problemas con la justicia, fueron creciendo. Y luego un hombre comienza a hacer el bien, señales, prodigios y milagros. Otro crece robando, delinquiendo, haciendo una y otra cosa. Otro sigue haciendo milagros, señales y prodigios. Y de un momento a otro se encuentran estos dos hombres. Pero se encuentran en una situación un tanto difícil. Se encuentran colgados en una cruz. Wow. Se encuentran colgados ambos en una cruz. Un hombre que había hecho todas las cosas mal. No había
logrado hacer nada bien. Y un hombre que había hecho todo bien y nada mal. Y están allí colgados en la cruz. Un hombre que toda su vida escuchó reproches, escuchó maltrato y le quedaba el último intento. Que miró a quien estaba a su lado y le dijo y le pidió que se acuerde de él. Wow. Quizás pensando que iba a recibir un reproche. Quizás pensando, diciendo, mira, mientras yo estaba predicando el evangelio, yo te veía como estaba robándole a la misma gente que yo le estaba predicando. Dos vidas totalmente opuestas, totalmente. Pero la sorpresa de este hombre fue una mirada de amor en el último minuto de su vida, una mirada de perdón, una mirada que pudo entrar en su corazón y en su vida en los últimos minutos. Y Dios y Jesús le dijo, ciertamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Wow. Esa es gracia. Ese es un favor inmerecido. Wow. Eso es gracia activada en el momento correcto. Si por alguna razón tú te encuentras con este podcast y lo estás viendo y tú dices, he hecho todas las cosas mal en mi vida, tengo solamente vergüenza, quizás te sientes como ese hombre que no se merecía absolutamente nada, pero que hoy a través de esta palabra puedes ver los ojos, el amor de Dios reflejado y diciéndote, no has perdido nada. Wow. Yo estoy contigo, yo te amo, yo te creé con un propósito y nunca es demasiado tarde para poder mirar a la cruz y para poder decir, me equivoqué, perdóname Señor. Y me gustaría que pudiéramos hacer una oración juntos para poder accesar a esa gracia maravillosa. Quizás todos los que hoy están conectados son cristianos y ya saben, pero quizás el Espíritu Santo va a poder llevar a personas que no han conocido de esta gracia de salvación, personas que no han experimentado esta gracia, como aquel hombre o quizás muchas mujeres que lo único que han recibido crítica, lo único que han recibido es maltrato, lo único que han recibido no. Ahora el Señor quiere tratar contigo y me gustaría poder levantar una oración rápida, sencilla y que pudiera repetir después de mí. Si esto llega a tu vida, yo estoy seguro que así como cambió la vida de este hombre que estaba al lado de Jesús, va a cambiar tu vida. Amén. Por completo. Amén. Y conmigo, Señor, reconozco que te he fallado. Reconozco que he hecho las cosas mal. Y hoy te pido perdón. Yo sé, Señor, que tu gracia y tu amor no lo merezco. Pero si quieres, recíbeme. Quiero ser tu hijo y quiero rendir toda mi vida a tus pies. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, créeme que algo ha sucedido en tu vida. Y bueno, despedirnos de todos los hijos amados que están conectados y decirles que mañana vamos a estar nuevamente con un tema importantísimo para continuar con estos podcasts. Que Dios les bendiga. O sea, despídete. Amén. No, doble gracia, doble favor, acuérdense. Estamos en el tiempo, eso es una palabra profética. Tienen que creerlo y accionar. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Amén, nos vemos. Bendiciones.